Bueno, vamos a entrar en modo diagnóstico de esta nevera Kitchen, donde tenemos el tablero de esta forma. Este es del modelo KRFC704. Entonces vamos a entrar al modo de servicio. Empecemos. El modelo de esta nevera KitchenAid, que es la KRFC704. Vamos a enseñarle cómo entrar al modo de servicio y cómo salir. Vamos a hacer un video un poquito corto, ya que este modelo de nevera tiende a tener 151 pasos y hay pasos que se subdividen. Entonces vamos a enseñar solamente los básicos: sensores, termistores, compresor, ventiladores, cómo hacer las pruebas. Bueno, empecemos. Para ingresar al modo de servicio tenemos que presionar estos dos botones al mismo tiempo por 3 segundos, como nos está diciendo aquí el sistema. 0 quiere decir que ya ingresamos al modo de servicio. Ojo, los pasos vienen desde 1 hasta 16. Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con los termistores. Va a haber pasos donde va a aparecer la palabra OP, porque no es que esté en corto o esté abierto el circuito. Lo que sucede es que en este modelo a lo mejor el sensor no está activado. Después de ingresar, para avanzar, presionamos con el botón de arriba, más, con el botón menos, retrocedemos. Para ingresar a la zona, un ejemplo, en el ciclo 2 o el paso 2, le damos aquí con Drawer. Entramos en Drawer. Aquí nos dice a nosotros qué temperatura está manejando este sensor. Y el sensor número 2 nos está diciendo a nosotros que el sensor número 2 viene siendo el del freezer. Entonces, para salir con más cool salimos, porque, por ejemplo, ya ingresamos aquí. Si se dan cuenta, con este ingresamos, con este salimos de ese submenú. Ahí vamos avanzando. Entonces vamos pasando uno por uno de los sensores. Entonces empecemos con el número 1, que ese es el sensor del refrigerador, sensor del freezer. Aquí vamos trabajando también con el sensor, otro sensor, el termistor del evaporador, el que va pegado al evaporador del lado del refrigerador. Entonces, como les dije, vamos pasando uno por uno. Vamos a un ejemplo con el paso 8. Ingresamos. Nos dice a nosotros que no está nada ahí, que está abierto. Pero en el manual técnico no nos muestra a nosotros que en el ciclo, en opción 8, hay un termistor. Del paso 1 sale y salta hasta el paso 5. Del 5 tiende a pasar al 14. Vamos atrás, el 12 y el 14. Ya en el paso 14 ya estamos trabajando ya con los sensores del fabricador de hielo. Estamos con todos los sensores, como les dije. Del paso 1 al paso 16 vamos a tener todo lo que son sensores. Ventaja que tenemos con esta nevera ya en los pasos a partir del paso 23, 24, 25 y 26 vamos a tener unas pruebas. Bueno, en el paso 8, en el manual técnico no nos dice a nosotros que tengamos algún sensor. No aparece ni siquiera el paso 8. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasaría si no tenemos un sensor ahí? Le damos en Drawer, ingresamos, nos muestra en corto, pero quiere decir que no tenemos un sensor en esa zona. Me imagino que en algunos modelos lo tendrá. Entonces vamos a salir. De ahí vamos saltando a los pasos. Hasta el paso 18 vamos a tener unas pruebas. Ya esas pruebas que viene diciendo que tiene que tener un tiempo estipulado los sensores para haber tomado una temperatura. Vamos a un ejemplo. Para el paso 16, en el paso 16 vamos a tener el sensor del termistor de la bandeja de máquina de hielo. O sea, uno de los sensores de acá del dispensador de hielo. Entonces vamos teniendo ahí cómo ella va trabajando con los sensores. Si en algún momento tenemos un sensor con alguna falla, nos va a decir a nosotros la palabra SH o P. SH indica que hay un cortocircuito y OP indica que el termistor está abierto cuando estamos haciendo las pruebas esas. Ya de ahí vamos a saltar a las otras pruebas. Unas ventajas que tiene como tal este modelo de nevera es que nosotros podemos revisar. Ella tiene como una memoria de la temperatura más alta que ha tenido y la temperatura más baja que ha tenido. Entonces vamos a ingresar un ejemplo para el paso 28.
Ingresamos. Entonces nos está diciendo a nosotros en el paso 28 la prueba del sensor del refrigerador. Nos va a decir a nosotros, del de ambiente, qué es la temperatura máxima que ha tenido. Esa es la temperatura máxima del sensor. Salimos. Vamos para el paso 28. En el paso 28 vamos a tener... No, espérate, me equivoqué. Del paso 26 vamos a tener la temperatura máxima que ha tenido la caja de hielo, o sea, donde va el fabricador de hielo. Ingresamos. Nos dice la temperatura máxima que ha tenido. Ahorita porque la tenía abierta, me imagino que me está manifestando esa falla. Le damos atrás, pasamos al paso 28. Ya lo que es del paso 28 al paso 35, perdón, al paso 36, vamos a tener la ventaja de las temperaturas. ¿Qué quiere decir? Nos van a decir nosotros qué temperatura máxima y qué temperatura mínima han tenido los sensores, cuánto han sensado. Vamos a hacer el ejemplo con respecto al paso 28, que es el del sensor del refrigerador. Entonces nos dice a nosotros que la temperatura que ha tenido él como tal, ojo, todas estas medidas las hace son un ciclo de 6 horas. Cada 6 horas es una prueba de funcionamiento como tal de ella. Entonces estamos en el paso 28, nos dice que es el sensor del refrigerador. Entonces salimos, le damos atrás, vamos para el paso 29 y en el 29 dice que es la prueba del freezer. Vamos a ingresar el freezer y nos va a decir la temperatura más baja que ha tenido en estos casos. Vamos a ver. Este es el prueba temperatura promedio que ha tenido, perdón. No es temperatura más baja, sino temperatura promedio. Entonces de ahí vamos desde todos los termistores, nos va a decir a nosotros temperatura máxima, temperatura mínima. ¿Qué podemos hacer nosotros ya con un medidor de temperatura, un termostato digital o algo? Podemos analizar qué temperatura, si está a la temperatura que ustedes están midiendo versus a la temperatura que nos están manifestando como tal la nevera. Entonces, una ventaja que tenemos con ella es eso. Podemos revisar temperaturas máximas, temperaturas mínimas y cómo la ha tenido en el lapso de 6 horas. Ventaja que tenemos nosotros con el modelo de esta nevera o el programa de esta nevera es que nosotros podemos saber cuáles son las temperaturas más altas que ha tenido o las temperaturas promedio mínimas que han tenido. Todo eso lo hace ella en un lapso de 6 horas. Más o menos son los promedios de tiempo que ella está haciendo esas medidas. Entonces, vamos a un ejemplo del paso 28 al paso 31. ¿Qué va a tener ella? Ella va a ser las temperaturas máximas que ha tenido como tal el producto, sea en el lado del refrigerador, sea al lado del congelador o en alguno de los termistores. Después de los pasos, un ejemplo, vamos a ingresar aquí, ingresamos con Drawer, nos dice nosotros la temperatura que ha tenido en ese sensor. Vamos para atrás y vamos a hacer la prueba ahora con las temperaturas mínimas que ha tenido. Vamos para el lado del sensor del refrigerador. Aquí ingresamos. Nos va a decir que la temperatura mínima que ha alcanzado como tal el producto ha sido de -1. Ese es en el lado del sensor del refrigerador. De ahí ya ven la ventaja que tenemos con este modelo, que podemos saber qué temperatura máxima alcanzó, qué temperatura mínima me ha llegado. Ayuda mucho con nosotros para la parte técnica. Ahora vamos a pasar para otros pasos. Ya que les dije, como son muchos los que tiene, vamos a tratarlos más cortos. Vamos a salir, damos Max. Entonces, vamos a ingresar ahora. Hay 3 pruebas para los lados del compresor. De esas 3 pruebas del compresor, nosotros vamos a analizarle qué tipo de compresor estamos manejando. Porque hay 2 tipos de compresores con que va a venir este producto. Entonces, vamos a venir con el paso 38, del 38, 39 y 40. Esos son los 3 que vamos a tener nosotros de las pruebas. Tenemos que analizar con respecto a qué compresor estamos manejando para nosotros saber cómo vamos a hacer las pruebas. Entonces ya sabemos que tenemos que ir en la parte de atrás y activar o desactivar las funciones como tal de ese compresor. En el paso 40 vamos a tener nosotros las pruebas como las teníamos nosotros en la otra nevera. Voy a saltarme porque eso se demora mucho tiempo. Vamos a tener las pruebas como las teníamos en el paso 4, que hacía las pruebas válvulas, compresor, velocidades, todo eso en el paso 40. Me lo salté porque él tiende a demorarse un tiempo. Entonces, como les dije, estamos corriendo con el tiempo aquí. Entonces, vamos a darle a nosotros del 40, vamos a saltar a otro ciclo.
Entonces, ¿qué hace en el paso 40? Nos va a revisar nosotros lo que es compresor, velocidad de compresor, válvulas, sensores, ventiladores. Todo va a empezar ahí a hacer como especie de un funcionamiento básico de todo lo que tiene que ver con el producto. Del paso 56 al paso 59 vamos a verificar todo lo que tiene que ver con los ventiladores. Entonces vamos aquí, ya usted sabe, ingresamos. Ahí ya se nos está activando nosotros, nos dice la palabra on que está activado. Aquí ya salimos, vamos para otro. Ahí ya se nos activó también el otro ventilador. Entonces ya saben, no podemos apagarlo, solamente cuando ingresamos al menú, quiere decir que lo activamos. Le damos atrás, ahí se desactiva. Bueno, aquí ya están son las zonas de los ventiladores. En el paso 59 vamos a verificar lo que es el ventilador que se nos está activando ahí, que es el del ventilador de la caja del fabricador de hielo. Vamos a salir y vamos a pasar a otra zona. Bueno, ahora vamos a pasar al paso 91, que el paso 91 nos dice a nosotros que es para hacer el modo descongelamiento. Aquí estamos en modo descongelamiento, ya sabes, para ingresar, está apagado, está encendido. Ya sabes, con la selección lo aprendemos, con esta lo apagamos, acá, listo. Ingresamos, está encendido, con esta apagamos. He visto que no se apaga enseguida después uno de haberlo activado. Tienes que esperar un lapso de tiempo para volverlo a apagar. Si usted quiere dar enseguida, no lo va a apagar. Mire que tiene un lapso de tiempo de unos segundos para volverlo a apagar. Usted lo prendió y lo quiere apagar enseguida, no puedes. Tiene que ser más o menos un lapso de tiempo. Entonces vamos para atrás y ahí activamos nosotros lo que es el descongelamiento forzado. Vamos para atrás. Paso 96, paso 97, vamos a tener nosotros los que son las válvulas, tanto las válvulas de dispensador de agua como la válvula de dispensador del fabricador de hielo. Entonces, ese viene siendo el paso 96. De ahí en adelante siguen unos ciclos o unos menús que vienen que esos menús vienen colocándose por si tenemos el Wi-Fi. Modelos de esta nevera van a venir uno o ya están con Wi-Fi. Entonces son 101, y aquí entramos al 101, 102. Entonces, esos pasitos son como para las configuraciones cuando tengamos el Wi-Fi conectado, activado a la función del modelo con que venga ella. Entonces, para otras funciones que ya queramos revisar nosotros, lo que es la cuestión del fabricador de hielo, ya pasamos al paso 115, 103, 105, 6, 8, 9, perdón, me pasé. Para el paso 115, ahí es donde vamos a tener nosotros todo lo que son las pruebas del fabricador de hielo. Entonces, vamos a tener lo que es la prueba 115, 120, son los que vamos a tener esos movimientos como tal del fabricador de hielo. Entonces, ¿ella qué va a tener? Ella va a tener unos movimientos, apertura, cierre, echadas de agua, posición de la bandeja. Si en alguno de ellos, tiene una interrupción en algún momento, lo va a manifestar aquí como una falla. Entonces, los códigos son PA, DF, E1, E2, E3, E4 cuando tengamos muchas fallas. Entonces, todo depende de cómo ella esté trabajando el fabricador de hielo, ahí lo va a hacer. Entonces, desde el paso 115 hasta el paso 121. Entonces, vamos a tener los pasos 121 hasta donde vamos a tener nosotros todo lo que tenga que ver con el fabricador de hielo. Listo, ya después de la prueba del fabricador de hielo, vamos a pasar a uno que es uno de los que más nos gusta a nosotros, que es cómo colocar la nevera en adaptativo o básico. Entonces, pasamos al 126. 123, 124, 125, 126. Entonces nos dice a nosotros que 01, vamos a ingresar. 01, ya sabemos que es la forma, el de modo descongelamiento adaptativo. Lo queremos cambiar, perdón, con el más lo cambiamos. Con este lo pasamos a 1. Con el más lo pasamos al 2. Ya después de haber hecho esta configuración, le damos salir con el más cool y listo. Ya ahí nos queda guardado nosotros la configuración de descongelamiento por cada 8 horas. Vamos a ingresar para ver si en verdad nos quedó guardado.
y listo. Ahí quedó guardado lo que es el tipo de descongelamiento. Entonces ya sabe, tipo 1 es el que viene predeterminado, pero es el adaptativo. Tipo 2, descongelamiento básico cada 8 horas. Bueno, este es un básico o más o menos un poquito fragmentado de cómo es el modo de servicio, el test de prueba de este modelo de nevera, porque como les dije va a tener configuraciones hasta para el Wi-Fi. Este modelo no lo trae. Bueno, cuando tenga uno con Wi-Fi les estaré avisando y haciéndoles un video también. Por ahora, esta es la parte. Hay otra cosita que se me olvidó decirles. Para salir del test de prueba son con estos dos botones, pero van a ver alguito. No podemos. Tenemos que salir del submenú que tuvimos. Un ejemplo, darle atrás con más cool. Y ahí sí vamos a poder nosotros ingresar para poder salir del modo de servicio. Y listo. Ya ahí nos queda configurado todo lo que tenga que ver con la nevera y todo lo que le hemos activado. Entonces, un placer compañeros y ahí estamos para apoyarnos todos.